Muy buenas tardes, señoras y señores. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla Interacción y Trato Digno a personas con discapacidad desde un enfoque de derechos. Hoy, precisamente, que conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito es promover los derechos y el bienestar de las personas con condiciones especiales en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. Sin duda, es una enriquecedora oportunidad para reafirmar nuestro compromiso de colaborar con este propósito. Esta actividad cuenta con la coordinación de la Dirección de Sostenibilidad y Gestión de Riesgo de nuestra Universidad APEC, con el apoyo del Consejo Nacional de Discapacidad y el proyecto Access. Al inicio de este espacio me permito saludar la presencia de las distinguidas personalidades que nos acompañan en esta tarde. A la licenciada Rosángela Sánchez Valdés, vicerrectora administrativa financiera de Universidad APEC. A la licenciada Raiza Pérez, decana de estudiantes. Al licenciado Luis Gómez de Membrillera, gestor de proyectos de la Oficina General de Proyectos Internacionales. A la licenciada Ibelice Villavicencio, coordinadora del área de sensibilización del CONADIS, nuestra charlista invitada de esta tarde. La señora Gracie García, experta en interpretación de señas. A la ingeniera Evelini Alcántara, directora de Sostenibilidad y Gestión de Riesgos de nuestra UNAPEC. Saludo con deferencia a los distinguidos señores representantes del Consejo Nacional de Discapacidad y el proyecto Access, y demás organismos e instituciones internacionales y locales. Señoras y señores, representantes de entidades públicas y privadas de nuestro país, directivos académicos y administrativos, docentes, apreciados estudiantes y demás relacionados de UNAPEC e instituciones de educación superior. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. A continuación, la licenciada Raiza Pérez, decana de estudiantes de nuestra UNAPEC, nos ofrecerá las palabras de bienvenida. Con nosotros, la licenciada Raiza Pérez. Adelante. Muchas gracias, María Isabel. Un placer para mí compartir con ustedes esta tarde. La Universidad APEC favorece la vinculación con entidades nacionales y extranjeras para desarrollar iniciativas de interés común que contribuyen a emprender planes, programas y proyectos apoyados en criterios de inclusión, accesibilidad e igualdad de oportunidades para todos. Hoy, 3 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, en el año 1992. Y UNAPEC se regocija en conmemorarlo junto a estudiantes, docentes, empleados, representantes de entidades internacionales que propugnan por la inclusión plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. En este contexto, agradecemos el apoyo del Consejo Nacional de Discapacidad de la República Dominicana, CONADIS, representado por Ibelice Villavicencio, quien es coordinadora del área de sensibilización, y por la señora Gracie García, quien es experta en interpretación de señas, quienes disertarán sobre interacción y trato digno a personas con discapacidad desde un enfoque de derechos. Igualmente, saludamos con gran deferencia a los colegas de la Universidad de Alicante, representados por el señor Luis Gómez de Membrillera, quien en breve nos presentará el proyecto ACES, que se desarrolla en modalidad de consorcio con Cuba, Costa Rica y República Dominicana, bajo la coordinación de la Universidad de Alicante y la Universidad de Macedonia de Grecia, para impulsar iniciativas sostenibles de accesibilidad al sistema de educación superior de estudiantes con discapacidad en los países mencionados. Destacamos que los objetivos fundamentales del proyecto ACES es mejorar la accesibilidad, garantizar las condiciones de aprendizaje, fomentar el cambio de políticas a favor de la inclusión de los estudiantes y la creación de centros de apoyos equipados con tecnología accesible para distintas categorías de discapacidades. Como podrán apreciar,
Promover la inclusión de las personas con discapacidad al sistema de educación superior es uno de los ejes estratégicos prioritarios de la institución. Continuando el camino para el desarrollo inclusivo sostenible, como muestra de gran aporte social, la Universidad APEC reconstruyó recientemente las aceras del recinto principal con facilidades y señalizaciones de accesibilidad universal. Igualmente, por un campo universitario más accesible, se visiona en el presente plan operativo instaurar el circuito para personas con discapacidad, la adquisición de salvaescaleras, el diseño de planes inclusivos para gestionar el riesgo de desastre, entre otras iniciativas. Porque el desarrollo sostenible es inclusivo, reiteramos nuestro agradecimiento al Consejo Nacional de Discapacidad, a nuestros socios del proyecto ACES y a todos ustedes que apoyan con su participación el proceso de transformación por un sistema de educación superior que promueve el acceso para todos en igualdad de condiciones. Bienvenidos. Muchísimas gracias a la licenciada Raiza Pérez por sus palabras. La tarde de hoy es idónea para conocer también un grandioso proyecto que está ya mencionado por la licenciada Raiza Pérez. El objetivo principal de este proyecto es mejorar la accesibilidad, garantizar las condiciones de aprendizaje y fomentar el cambio de políticas hacia la inclusión de estudiantes con discapacidades en el contexto de la educación superior en Costa Rica, Cuba y República Dominicana. Para conocer más a fondo este gran proyecto ACCESS, tenemos al licenciado Luis Gómez de Membrillera, quien es el gestor de proyectos de la Oficina General de Proyectos Internacionales. Bienvenido y adelante al licenciado Gómez. Muchas gracias, doña María Isabel. Un placer. En primer lugar, si me permiten comenzar la presentación dando las gracias a la Universidad de UNAPEC por darnos la oportunidad de presentar brevemente aquí nuestro proyecto. En segundo lugar, y no menos importante, a nuestros compañeros del CONADIS. Es un placer tener esta primera interacción oficial entre el proyecto y este órgano tan importante en República Dominicana en materia de inclusividad y de discapacidad. Y en segundo lugar, a todas las personas que están atendiendo a esta reunión y las que lo hacen posible a nivel técnico. Mi nombre es Luis Gómez, como ya he sido introducido, trabajo en la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales de la Universidad de Alicante. Tengo experiencia en gestión de proyectos internacionales por todo el mundo y en particular trabajo mucho en temas de inclusión a nivel de educación superior. Como vamos a ver aquí con la presentación del proyecto ACCESS, la inclusión para la Unión Europea, la inclusividad para la Unión Europea es una prioridad en la agenda política y en particular en educación superior. En esta presentación vamos a ver un poco a nivel general cuáles son los conceptos básicos del proyecto ACCESS. Vamos a vislumbrar rápidamente quiénes integran el consorcio y luego vamos a echar un ojo a lo que son las expectativas del proyecto y lo que hemos conseguido hasta la fecha en este año 2020 que nos ha sorprendido a todos y nos ha generado tantas dificultades. Si pasan la diapositiva, por favor. El proyecto ACCESS es un proyecto financiado por la Comisión Europea, en particular por la iniciativa Erasmus+. Erasmus+ es muy famoso a nivel europeo por financiar los programas de intercambio de estudiantes, pero tiene otras líneas de financiación que también trabajan en materia de fortalecimiento institucional, que es donde se enmarca este proyecto. Es un proyecto estructural que tiene la peculiaridad de que trabaja con los ministerios de 3 países muy diferentes, aunque enclavados en la región de Latinoamérica y del Caribe. El proyecto ACCESS cuenta con socios de Cuba, Costa Rica y República Dominicana para trabajar en el tema de la accesibilidad y de la inclusividad de los sistemas de educación superior. Es un proyecto que en inicio estaba previsto que durara 36 meses, y ahora veremos que debido a las circunstancias extraordinarias y excepcionales a las que nos enfrentamos, nos iremos en vez de a 36 meses, 3 años, a 4, muy posiblemente.
y que fue aprobado por la Comisión Europea en el 2019 e inició en el 2020. Si pasamos a la diapositiva, por favor. El objetivo general del proyecto Access es, como he dicho, mejorar la accesibilidad, trabajar por la inclusividad y, sobre todo, trabajar con los estudiantes con discapacidad para que puedan acceder a la educación superior en Costa Rica, Cuba y República Dominicana. Este objetivo, que parece muy ambicioso en una primera instancia, se concretan dos objetivos más específicos, es decir, nosotros no pretendemos con un proyecto a 3 años a cambiar todo el marco de inclusividad en la educación superior en estos países, ni mucho menos, sino iniciar unos primeros pasos, cambiar mentalidades, empezar a cambiar las estructuras institucionales que posiblemente ya están trabajando en ello, como tenemos noticias de ello, y el CONADIS posiblemente elaborará más tarde en esto, y UNAPEC ha anunciado antes con la licenciada Raisa en estos temas, seguir trabajando en esta materia y construir con nuestros socios un marco moderno e inclusivo a través de la creación de centros de apoyo o la modernización de los órganos que cada institución tuviera para tratar la discapacidad y la inclusividad a nivel transversal en todas las instituciones, y luego con la creación de unas redes nacionales y unas redes regionales que permitan a todas las instituciones universitarias y a los ministerios, que también forman parte del consorcio del proyecto, trabajar conjuntamente elaborando políticas en materia de educación superior coordinadas que ayudan precisamente a esto, ¿no? A construir un espacio inclusivo para todos, para los estudiantes con discapacidad, pero para todos en general. Si pasamos la diapositiva, como decía, este proyecto financiado por la Unión Europea se enclava en la agenda de la propia Unión Europea, pero, por supuesto, trabaja muy en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, en particular con el objetivo 4 de educación en calidad, pero como ya ustedes sabrán, la discapacidad y en particular la inclusividad y el no dejar a nadie atrás es una de las prioridades a nivel de Naciones Unidas y en las que se enmarca este proyecto. Si pasamos la diapositiva, como decía, vamos a hacer una breve visita a los diferentes socios de este proyecto internacional. Por un lado tenemos a mi institución, la Universidad de Alicante, en el sur de España, con años y años de experiencia en la coordinación de este tipo de proyectos, en inclusividad y en otras materias, pero sobre todo trabajando en la internacionalización y la cooperación interuniversitaria en los 5 continentes. Luego tenemos la Universidad de Macedonia, en Grecia, con una experiencia muy sólida en la discapacidad, en la inclusividad. Es una universidad muy centrada en la docencia. Y posteriormente tenemos a nuestros 3 socios del Caribe, por un lado Costa Rica, por otro lado Cuba y finalmente República Dominicana. Cada país aporta diferentes instituciones, diferentes perspectivas. Todos los países incorporan a sus respectivos ministerios de educación, los órganos que son competentes en educación superior, para un poco solidificar o consolidar esta idea de cambio hacia la inclusividad, hacia la generación de políticas de educación superior que realmente generen un cambio en materia de inclusividad y que ayuden a las instituciones a trabajar en este campo. A nivel de expectativas, y como ya mi compañera o mi colega Raisa ha mencionado, vamos a trabajar en la cooperación interinstitucional mediante la creación de redes regionales. Vamos a trabajar en la mejora de las capacidades del personal que trabaja con las personas con discapacidad, en materia de formación, en materia de exposición a prácticas modernas en el campo de la inclusividad. Vamos a crear estructuras de apoyo mediante la compra de equipo, el uso de tecnología de asistencia para permitir que estos servicios de apoyo estén capacitados para dar apoyo tecnológico a las personas con discapacidad. Y como decía, vamos a seguir trabajando en la concienciación, en la comprensión de que la educación inclusiva es necesaria en todos los ámbitos, pero en particular en la educación superior de todos los países del mundo y en particular Dominicana, Cuba y Costa Rica. Si pasamos la diapositiva, me permito dar una breve pincelada sobre cómo ha evolucionado el proyecto en este año tan complicado, como decía al principio.
Es un honor dirigirme a todos ustedes en este Día Internacional de la Discapacidad, que se celebra al final del año 2020, pero como todos sabemos, este año 2020 por la COVID-19 ha sido un año muy complicado. Las actividades del proyecto han tenido que ser canceladas o modificadas, en el sentido de que desde marzo del 2020 nos hemos visto limitados a hacer solo actividades de forma online, de forma virtual, como este evento en concreto. Hemos sido capaces de hacer formación online, hemos sido capaces de trabajar en la creación de estos centros de apoyo, en los primeros contactos institucionales para que se vayan creando estos centros o mejorando las estructuras que ya existen. Y finalmente estamos ahora embarcados después de un cierto parón debido a un poco a los efectos del coronavirus en los países socios. Estamos ahora reiniciando actividades con el liderazgo de todos los socios, en particular, por ejemplo, con una PEC que trabaja en el tema de la diseminación y que va enfocado de cara al año que viene, en vistas a septiembre del año que viene, si es posible, realizar una primera visita del proyecto Access ya en República Dominicana, con el que sería el primer evento en el Caribe, que seguiría un evento de formación que se habría hecho ya en Grecia. Con esto quiero terminar mi presentación. Si me dejan la diapositiva de antes, por favor, la que hacía referencia a una PEC. Quiero dar voz a nuestros colegas de una PEC, en particular a la licenciada Raisa, que nos acompañó en Alicante justo antes de que el mundo cambiara, antes del marzo 2020, con lo que fue la reunión de inicio del proyecto Access en mi ciudad, en mi universidad, en la Universidad de Alicante, donde los socios cubanos, dominicanos y de Costa Rica se pudieron juntar para un poco empezar a iniciar las actividades del proyecto, estructurar las estrategias de trabajo y iniciar el camino juntos que nos va a llevar en estos próximos 3+1, 4 años de trabajo, en el que esperamos, obviamente, no cambiar todos los problemas que pueda haber en materia de inclusividad en Dominicana, en Costa Rica y en Cuba, pero iniciar estos primeros pasos o ayudar a aquellos que han iniciado estos primeros pasos para construir juntos una educación superior más inclusiva. Si mi compañera, la licenciada Raisa, quiere decir unas palabras sobre su experiencia en el marco del proyecto Access, sea bienvenida. Y si estoy robando mucho tiempo a otros eventos, por favor, continúen, que el centro de la presentación tiene que ser el CONADIS y las personas con discapacidad. Muchas gracias por su atención. Para cualquier duda o pregunta, estaré presente durante todo el evento. Queremos agradecer la participación del licenciado Gómez y yo quisiera un aplauso para este gran programa, para esta iniciativa de inclusión. Sí, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a la Universidad de Alicante, a la de Grecia, a una PEC, por estar involucrados en este gran proyecto que va a cambiar nuestra forma de ver las cosas, de vivir y de sentir, de pensar, y por eso seremos un mundo mejor. Bien, muchísimas gracias al licenciado Gómez de Membrillera por esta magnífica presentación. Antes de presentar la charla de la tarde, les comento que al final del conversatorio vamos a destinar un espacio para compartir preguntas e inquietudes, así como también recibiremos a través de la conversación de la actividad que se habilita para tales fines en el margen derecho de esta plataforma. Serán formuladas a nuestra invitada en el orden en que sean recibidos. A continuación, tendré el privilegio de presentarles a nuestra charlista invitada, la licenciada Ibelice Villavicencio. Ella es licenciada en psicología, además ha realizado diversos cursos como de locución de recursos humanos, dinámica de grupos, manejo de conflictos, liderazgo comunitario, inclusión laboral, entre otros. Tiene más de 15 años trabajando con personas con discapacidad, con una amplia trayectoria en la realización de charlas, talleres y seminarios. Actualmente, ella es la coordinadora del área de sensibilización del Consejo Nacional de Discapacidad.
Acompañará a la licenciada Villavicencio en su disertación la señora Gracie García. Ella es técnica en educación, dominicana de ascendencia cibaeña, incursionó en el área de discapacidad auditiva porque su hermano mayor es sordo. Inició su carrera como docente en el año 1996, en la que hoy es conocida como la Escuela Nacional para Sordos de Santo Domingo. Más tarde, en el año 2013, comenzó a trabajar en el CONADIS hasta la actualidad. Ha sido presidenta en 2 gestiones de la Asociación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas en nuestro país. Es creadora del primer programa de interpretación universitaria colectiva en el país. Su pasión es interpretar y enseñar a las personas sordas en el área académica. Gracias por estar con nosotros. En UNAPEC nos sentimos más que complacidos al contar con la presencia de ambas personalidades, quienes van a presentar la charla Interacción y Trato Digno a personas con discapacidad desde un enfoque de derechos. Bienvenidas y adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. Nosotros súper agradecidos por la invitación a este importante evento. Qué hermoso escucharles, ver el nivel de motivación que como universidad tienen respecto a los temas de discapacidad. La presentación del proyecto Access, una maravillosa oportunidad, ¿verdad?, que permite el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad en cuanto a la educación superior, que somos conscientes de que hay un importante trabajo que realizar en ese sentido, porque nuestros estudiantes, luego que pasan la escuela, pues deben de ir a las universidades, entonces ir derribando esas diversas barreras que hay hoy en día, pues les daría un acceso a esos estudiantes para que puedan realizar sus carreras académicas. Bien, así es que muchísimas gracias, de verdad nos sentimos altamente complacidos y desde el CONADIS nos reiteramos a la orden para apoyarles en todo este proceso de inclusión en materia de discapacidad en nuestro país. Pues ya vamos iniciando con nuestro tema en el día de hoy. Hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es propicio el momento para hablar sobre trato digno a personas con discapacidad desde un enfoque de derechos. A veces ese trato nosotros se lo ofrecemos a las personas, pero por pena, por lástima o por asistencialismo, pero casi nunca pensando en que es su derecho, que cada persona tiene derecho a ser bien tratada, porque antes de tener una condición de discapacidad, primero es una persona. Bien, entonces es lo que queremos abordar en el día de hoy. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Acá vemos un poco nuestro objetivo, que es sensibilizar y orientar a la población respecto a ese trato que deben de recibir las personas con discapacidad, obviamente desde un enfoque de derechos. Es importante señalar que a veces nosotros ese trato no lo ofrecemos de la mejor manera, no porque seamos personas malas ni nada, sino por un tema cultural, de que a nosotros nos han enseñado lo que sabemos hoy en día respecto a las personas con discapacidad. Bien, vamos a pasar, el CONADIS, que es la institución de donde venimos nosotras, es la institución rectora en materia de discapacidad en nuestro país, responsable de establecer y de coordinar políticas en materia de discapacidad en nuestro país, de acuerdo a la ley 513. Importante que pensemos en que sí, somos CONADIS, institución rectora, que tiene que encargarse de coordinar y de establecer todas estas políticas, pero para que esta inclusión se dé, necesitamos contar con aliados importantes, así como lo son ustedes, UNAPEC, el proyecto Access, ese importante aporte que está realizando a nuestro país y a otros países, ¿verdad que sí? Entonces, solos no podemos, necesitamos contar con ese acompañamiento, con ese apoyo de cada persona.
Pues vamos aquí a ver la ley 513, nuestro marco legal, perdón, en el cual les presentamos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un instrumento legal internacional que nuestro país ha firmado, que ha ratificado y por lo tanto es obligación de nosotros ofrecer informes a Naciones Unidas acerca de los avances que vamos presentando. Esos avances tienen que girar en torno a la adecuación de espacios, a la adecuación de procedimientos para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de sus derechos. Todos nosotros tenemos derechos, ¿cierto? El tema es que no siempre lo disfrutamos a la misma medida. Entonces, la convención hace ese llamado al país a crear condiciones favorables para que las personas puedan disfrutar esos derechos que les son inherentes, porque todos tenemos derecho, pero no siempre todos podemos disfrutarlo, porque faltan condiciones. La ley 513, si nos vamos un momentito a la diapositiva anterior, por favor. Ok, la ley 513, que es la ley de igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Esta ley es nuestra y establece una serie en sus artículos, lo que establece son los derechos, muchos derechos que las personas con discapacidad tienen, pero que les han sido vulnerados, y acá también se plantean esas acciones que pudiésemos llevar a cabo para ese pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Ahora sí, pasamos a la siguiente, por favor. Y acá está la Constitución de nuestro país. Qué bueno que los derechos de las personas con discapacidad quedan contemplados en esta nuestra Carta Magna, y en su artículo 59, nos expresa muy claro que no deberíamos de discriminar a nadie por motivo de discapacidad ni de lengua. Es importante entender que todos somos personas y que al ser personas todas somos diferentes. La discriminación se da en función de las diferencias que muchas veces presentan las personas, pero lo cierto es que todos nosotros somos diferentes sin importar que tengamos o no discapacidad. También el artículo 38 de esta Constitución nos expresa el tema del disfrute de esos derechos. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar, o sea, todo el mundo tiene como que el derecho de ejercer, de poder acceder, de poder participar plenamente, y eso es lo que casi nunca se da. Entonces, todos somos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos. La igualdad existe en función de los derechos que tienen las personas. Acá viene esta pregunta: ¿quién es una persona con discapacidad? A veces nos vienen muchos comentarios respecto a este tema y pensamos por lo general, bueno, una persona con discapacidad es el pobrecito, es al que le falta una pierna, es el que no puede caminar, es la persona que está limitada, o es la persona que realiza las actividades de una forma diferente, es el anormal, es el inválido, es el minusválido. Muchísimos términos y muchísimas ideas nos llegan a nosotros a la cabeza cuando nos queremos referir a una persona con discapacidad. Pero lo cierto es que la discapacidad no se encuentra plenamente en la persona. Por eso me encanta la idea del proyecto Access, porque con eso que ellos hacen, están disminuyendo, están eliminando la discapacidad. La discapacidad no se encuentra en la persona, la discapacidad se da cuando la persona que tiene la deficiencia, como dice acá, esa deficiencia física, sensorial, mental o intelectual a largo plazo, que cuando esa persona interactúa con las barreras, que es lo que tenemos que eliminar, esas barreras para que la interacción se pueda dar de una forma efectiva. Cuando la persona que tiene las condiciones interactúa con las barreras, estas le impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Cuando esa participación no se da en igualdad de condiciones, ahí es que verdaderamente está la discapacidad. La persona se encuentra en mayor limitación que cualquier otra, no por su silla de rueda, no porque tenga una condición visual, sino porque no existen las condiciones ambientales, las condiciones estructurales para que ella
puedan ejercer su derecho, puedan participar, puedan ir a la escuela, puedan tener un trabajo digno. O sea, las barreras son las que limitan esa participación. Por eso en este y en otros años, nuestro lema en cuanto a la celebración del Día Internacional de la Discapacidad tiene que ver con rompiendo barreras. Cuando rompemos barreras, entonces estamos eliminando la discapacidad. Lo que queremos es que algún día tal vez tengamos personas con deficiencias, personas con condiciones, pero no con discapacidad. Esas deficiencias las personas no las escogieron. Esas deficiencias fueron donde ellas. Entonces, por lo tanto, no son las personas que tienen que adecuarse al entorno, sino el entorno adecuarse a esa persona que no escogió esa condición que tiene. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y por favor, vamos a reproducir este video que nos ilustra mejor lo que estamos intentando comunicarles respecto a las personas con discapacidad. Adelante. Bonjour, je voudrais ouvrir un compte. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Muy bien. El mundo es más duro cuando no está construido para todas las personas, ¿verdad? Cuando te dejan fuera, qué difícil es. Y es justamente lo que pasa hoy en día. Nuestra sociedad se construyó sin tomar en cuenta que existen muchas personas alrededor en este país del 12.5% de personas que viven con condiciones de discapacidad. Entonces, esas personas se quedan un poco fuera porque tenemos la idea de que todo el mundo tiene que caminar, tiene que ver, tiene que escuchar, y el que se sale de esos parámetros, entonces ya es el anormal. Pero miren, como vimos en este video, nos presenta dos grupos de personas. Por un lado, uno de ellos, personas que tienen deficiencias físicas y sensoriales, porque había personas usuarias de sillas de ruedas y personas con condiciones visuales y con condiciones auditivas. Por otro lado, teníamos personas que no tenían ninguna deficiencias, que eran los supuestos normales. Entonces, ¿y quiénes eran los que no podían participar en este video? Bueno, ahí no participaba plenamente el que enfrentaba las barreras. Quienes tenían las deficiencias vivían en un mundo construido para él. Entonces, la biblioteca tenía los libros en braille, las calles estaban diseñadas para las personas usuarias de sillas de ruedas. Cuando la señora fue al banco, ¿qué pasó? ¿Pudo realizar la transacción? No, para nada, porque le hablaron en un idioma que no era el suyo. Eso es justamente lo que pasa cuando las personas sordas se presentan a cualquier institución a solicitar un servicio. Le hablamos en un idioma que no es el de ellos, entonces automáticamente se genera una barrera y esa barrera le genera a esa persona una discapacidad. Bien, cuando eliminemos las barreras, entonces no vamos a tener personas con discapacidad, sino personas con deficiencias. En el video no había nadie que tuviese discapacidad. Teníamos por un lado personas con deficiencias y por otro lado personas que enfrentaban barreras. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, y acá vemos los elementos que deben de estar presentes para que sí exista una persona con discapacidad. Que en el video no había una sola persona que cumpliera con todos esos elementos. No interactuaban entre sí estos elementos. Miren, una persona con una condición biopsicosocial, sensorial, intelectual, física, que cuando se enfrenta con barreras de índole actitudinal, de estructura o de comunicación, ahí es que realmente se determina que hay una persona con discapacidad. Si falta la barrera, no tenemos discapacidad. Si falta la condición, tampoco tendríamos discapacidad. Bien, entonces lo importante es, como ya le dije hace un momentito, que vayamos eliminando esas barreras que día a día somos nosotros que vamos colocando. Las barreras de actitud son las que imponen las demás barreras. ¿Saben por qué? Porque a veces falta una rampa o falta un ascensor o el intérprete en lengua de señas y pensamos, no,
no coloco la rampa porque no es importante, aquí no vienen personas así, o no tenemos los recursos suficientes. Entonces, todo eso no genera barreras estructurales y barreras de comunicación. Entonces, cuando eliminemos las barreras de actitud, principalmente, eso genera pensamientos diferentes, y esos pensamientos entonces van a generar acciones positivas que favorezcan la inclusión plena de las personas con discapacidad. Acá les presento también este esquema que nos ilustra esos 4 momentos que viven las personas con discapacidad actualmente en nuestra sociedad. Miren, la exclusión. ¿Por qué se da la exclusión? Por muchísimos factores, principalmente por barreras de índole actitudinal, de estructura o de comunicación. ¿Qué sucede cuando los centros educativos no cuentan con los niveles requeridos de accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan tener acceso? En cuanto a los materiales, cuando no están en formatos accesibles para cualquier persona, o cuando nuestras estructuras físicas no son lo suficientemente inclusivas, o sea, cuando falta un diseño para todas las personas, o cuando nuestros empleadores desconocen, no son conscientes acerca de que la persona con discapacidad tiene derecho a un empleo, tiene derecho a un trabajo digno. Entonces, eso genera exclusión. Esas personas que se quedan en sus casas, y eso es por mencionarles solo 2 ejemplos, porque pudiese pasar la tarde mencionándole ejemplos que generan exclusión en una persona con discapacidad. Se da la segregación, y esta se da porque muchas veces nosotros utilizamos eufemismos que nos llevan a nosotros a segregar. Cuando digo es el especial, es el diferente, esa persona es el anormal, es el pobrecito, es el enfermo, le voy creando espacios específicos a esa persona. Pero me quiero tomar el momentito de señalar que todas las personas somos especiales, que el que tiene discapacidad no es el único especial. Todos nosotros tenemos características únicas y exclusivas que nos diferencian como personas, y realmente eso es lo que nos hace ser especiales a todos nosotros. El hecho de que una persona se usara de silla de ruedas no es esa silla lo que lo hace ser especial, para nada. Lo que me hace ser especial es que yo soy diferente al resto, y yo soy diferente no por tener la discapacidad, sino porque yo como persona tengo personalidad distinta, tengo características y rasgos que me hacen ser diferentes. Entonces, ¿por qué yo quiero segregar tanto si al fin y al cabo todos somos personas? También se va dando la inclusión. Te permito entrar a mi escuela, a mi empresa, pero ¿qué pasa? Estás dentro, pero todas las condiciones no están dadas para que tú puedas participar plenamente. A veces los espacios para ti que tienen una discapacidad son aparte del resto. Entonces eso sería inclusión, eso sería integración. Te estoy integrando, pero no te estoy incluyendo. Lo que nosotros queremos lograr es la inclusión, donde todo lo que exista pueda ser para todas las personas, que todos podamos participar en igualdad de condiciones. Cuando esa verdadera inclusión se da, entonces ya no tenemos personas con discapacidad, tenemos personas que tienen algunas deficiencias, pero que ya no tienen discapacidad. Desde el CONADIS, nosotros lo que queremos lograr es que podamos algún día tener una sociedad un poco más justa, más accesible e inclusiva para todas las personas, y para ello, como les comentaba al principio, tenemos que contar con el apoyo de todos y todas. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y acá con ella ya vamos un poco entrando al tema de la terminología. Ya hemos visto el marco legal, ya hemos visto la definición de una persona con discapacidad, y hemos visto el impacto que tienen las barreras en la vida de las personas. Y ya con la terminología vamos un poco entrando al tema del trato digno. Para tú tratar a una persona de una forma adecuada, un muy buen punto de partida es cuando tú la llamas por su nombre. Es cuando no utilizamos su condición para nosotros referirnos a ella o para definirla, porque muchas veces a Pedro, que se llama Pedro, no le conocemos su nombre, pero sí sabemos que es el mudo, y pasas años llamando a Pedro como el mudo y no te detienes nunca a investigar el nombre de esa persona. Entonces eso es un trato inadecuado que lo ofrecemos porque nadie nunca nos enseñó. Entonces, estos términos que le estoy proyectando por acá, personas con discapacidad, que incluyen a todas las demás, a todas las que están en el recuadro azul, personas con discapacidad, es
interesante utilizar este término porque primero resalta la condición de persona y luego dice que tiene una discapacidad, pero al mismo tiempo deja claro que hay otras capacidades en esa persona. No es lo mismo que decir los discapacitados o decir las personas discapacitadas. Ese con hace una gran diferencia en ese título ahí. Bien, y cuando hablamos de personas con discapacidad físico-motora, nos estamos incluyendo a usuarios de sillas de ruedas, usuarios de muletas o personas que presentan amputación en alguna de sus extremidades. Personas con discapacidad visual son aquellas personas ciegas totales que no ven nada o personas con baja visión que pueden visualizar colores, objetos, entre otras cosas. Y tenemos también las personas con discapacidad intelectual, que podemos acá encontrar a chicos con síndrome de Down, con autismo, con Asperger, entre otras condiciones más. Y personas con discapacidad psicosocial son a quienes comúnmente nosotros le decimos locos, los maltratamos mucho, sin querer a veces, este trato tan indigno que esas personas se reciben y ellos no escogieron la condición que tienen. Entonces, vamos un poco a ser conscientes, a reflexionar de qué forma yo me comporto con estas personas que no escogieron la condición que tienen. Bien, está también por acá las personas con discapacidad auditiva, personas que pueden escuchar un poco o personas que no escuchan nada y personas con discapacidad del habla. Por lo general solemos asociar esas dos condiciones y a una sola persona le decimos sordomudo. Por tener una condición auditiva entendemos que ya esa persona no habla. Lo cierto es que la persona con discapacidad auditiva se le dificulta para utilizar su voz porque no escucha, no tiene como ese estímulo auditivo para poder reproducir el sonido. Los niños aprenden a hablar cuando escuchan y luego repiten lo que escuchan. Eso no es lo que le pasa a la persona sorda. Pero esta persona no tiene ninguna condición en sus cuerdas vocales. Ella, a través de terapia del habla, puede aprender a utilizar su voz. En cambio, las personas con discapacidad del habla sí tienen deficiencias en sus cuerdas vocales. Se les dificulta poder comunicarse, utilizar su voz o a veces incluso no pueden hacerlo a través de su voz. Bien, por lo tanto son condiciones separadas y que una sola persona no la tiene las dos. Por eso el término sordomudo no es apropiado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí también reproducimos este video que nos afianza mucho más lo que estamos hablando respecto a la terminología. Cuando se refieren a nosotras y nosotros, dicen de todo. Minusválido. Deficiente. Persona con capacidades diferentes. Persona con capacidades especiales. Incapacitado. Discapacitada. O a veces incluso peor. Inválido. Paralítica. Retrasado. No vidente. Invidente. Sordomudo. Esquizofrénica. Cieguito. Sin embargo, los términos correctos son persona con discapacidad. Sí, persona o personas con discapacidad. Y claro, cada una con nombre y apellido. Así que recuerda, antecede siempre la palabra persona. Porque somos sobre todo personas. Con y sin discapacidad. Así es, como nos dice el video. Somos sobre todo personas con y sin discapacidad. Y por lo tanto a cada persona debería de llamársele por su nombre. Los términos que le proyecté anteriormente los vamos a utilizar si nos queremos referir a las condiciones de discapacidad que tienen las personas. Pero si yo quiero llamar a Luis, yo no lo voy a llamar por el inválido, por el sordo, el cieguito. Él es Luis y punto, no nos compliquemos tanto. Bien, entonces es importante que lo recordemos. Todos somos personas y todos tenemos los mismos derechos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Con ella vamos a ver el tema de cómo interactuamos de una forma efectiva con las personas con discapacidad. Si se fijan, lo primero que dice acá es que tenemos que identificarnos, tratar a la persona como incluso nos gustaría que nos traten a nosotros. Eso significa ser empático, ser cordial, porque es una persona, no es alguien que vino de otro planeta, forma parte de tu mundo también. Es importante que les incluyamos en las actividades, y yo me voy más allá, que los incluyamos en los servicios, que los podamos incluir en los programas educativos, que entendamos cuáles son esas necesidades que estas personas tienen debido a las barreras que el entorno les está presentando.
Es responsabilidad de quien ofrece el servicio que ese servicio le llegue a todas las personas. Entonces, este punto es muy importante que lo entendamos, de que yo tengo que incluir a las personas porque ese es su derecho y mis servicios tienen que llegarle a todas las personas sin importar la condición que tengan. Es interesante también que nosotros dediquemos a cada quien el tiempo que requiere, que nosotros entendamos que no todo el mundo es igual y que todos vamos a necesitar tiempos diferentes, vamos a necesitar incluso que tú utilices técnicas y herramientas diferentes para ofrecer un servicio, para ofrecer una clase. ¿Por qué? Porque todos no aprendemos de la misma manera, todos no escuchamos, todos no entendemos al mismo tiempo. Entonces, aquí hay un término que me gusta mucho y es la equidad. Vamos a actuar con equidad. La equidad, hablar de equidad es hablar de lo justo. Es cuando yo incluyo a todas las personas, es cuando creo ajustes para que todo el mundo pueda acceder en igualdad de condiciones. Cuando yo digo, no, porque mis servicios son igualitarios, lo que pasa es que cuando hablo de igualdad, dejo fuera siempre a un grupo de personas, porque un grupo se me queda muy por debajo de la línea de la igualdad y otro grupo se me queda muy por encima. Pero cuando yo hablo de equidad, le doy a cada quien lo que necesita para poder lograr, para poder acceder al servicio. Es importante que si hablas con una persona con discapacidad, si se presenta donde ti y va con algún acompañante, tú quieres saber alguna información de la persona que tiene la discapacidad, no te refieras directamente a su acompañante, que lo solemos hacer frecuentemente. Habla con la persona que ella estará en la capacidad de responderte. Incluso cuando la persona sorda va con un intérprete, miramos al intérprete, pero eso no es lo adecuado. Vamos a mirarle la cara a la persona sorda, porque el intérprete es una persona que está sirviendo de canal de comunicación entre usted y la persona sorda. Bien, desde ahí nosotros comenzamos a ofrecer un trato digno a las personas con discapacidad. Pero si se fijan, lo que yo he mencionado aquí en este slide tiene que ver con normas básicas de cortesía y de un buen servicio al cliente, y que si las aplicamos, eso nos hace ser mejores personas, nos hace ser mejores colaboradores. ¿Y qué pasa? Con esa empatía vamos a lograr que más personas se acerquen donde nosotros y, lo más importante, vamos derribando esas barreras de actitud que limitan la participación plena de las personas con discapacidad. Vamos a pasar al siguiente slide y con él le doy paso a mi compañera Gracie García, que continúa con la otra parte de la charla. A ver, Gracie. Bien, muchísimas gracias, Ibelice. Muy buenas tardes. Pues como ya mencionaba Ibelice, ¿verdad? El trato que debe ser a todas las personas debe ser un trato empático, un trato natural, ¿verdad? Tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros mismos. Ahora vamos a ver qué ajustes razonables hay que hacer de acuerdo a la condición de cada persona. Porque si bien es cierto que el trato debe ser natural, cada persona, de acuerdo a su condición, va a requerir ciertos apoyos. Vamos a ver ahora, con relación a las personas con discapacidad físico-motora, cuál deben ser los apoyos o cuáles son los apoyos que debemos darle a estas personas. Lo primero es siempre preguntar antes de ayudar. Vamos a ver en el siguiente slide qué otras pautas podemos tomar en consideración para ajustarnos a las necesidades y condiciones de estas personas. Ya mencionamos que lo primero es preguntar antes de ayudar. Quiere decir eso que nunca debemos asumir por la otra persona. A veces es muy fácil suponer, ¿verdad? Pero siempre debemos preguntar. La persona no siempre va a requerir la ayuda. Podemos creer que sí, pero no sabemos cuánta independencia tiene esta persona. Además, usted no sabe también en qué momento de la vida esta persona llegó a tener esta condición. Así que es probable que también la persona aún esté pasando una etapa de duelo donde entienda que cuando usted se lo ofrece sin habérselo pedido, entonces usted está realmente pues invalidando a esa persona de que no puede hacer las cosas por sí mismo. Así que siempre preguntar antes de ayudar. Después que nos dicen que sí, que requieren la ayuda, entonces el punto sería pedirle que nos explique cómo podemos brindar esa ayuda. Esto es importantísimo porque las sillas de ruedas son diferentes. Hay sillas que son pues eléctricas, que solamente con un botón pueden manejarse. Hay otras que son manuales, hay unas que se cierran completamente en una sola pieza, hay otras que se desensamblan.
Entonces, por eso es importante que usted pregunte cómo puede brindar la ayuda, porque es probable que si usted se lanza a tocar ese dispositivo de apoyo sin haber solicitado la autorización de quien lo usa, usted puede ser que se quede con una pieza en la mano. Entonces, para evitar cualquier tipo de atropello, lo mejor siempre es preguntar cómo podemos brindar esa ayuda. Esperamos que la persona con discapacidad físico-motora nos diga cuáles son los ajustes o arreglos que tenemos que hacer y seguimos sus instrucciones. Y nota importante, si usted va a pasar mucho tiempo hablando con una persona que es usuaria de silla de ruedas, pues póngase al nivel de esa persona. Eso quiere decir que usted puede sentarse y entonces compartir y hablar más con esa persona. Eso le va a garantizar tanto a usted como a la persona seguridad y comodidad. Ahora, si la persona tiene discapacidad visual, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver en el siguiente slide cuáles son las pautas que podemos tomar en consideración. Siempre debemos recordar los dos puntos principales que ya hemos mencionado. Primero, preguntar si la persona requiere la ayuda. Segundo, preguntar cómo lo vamos a ayudar o que nos explique cómo ayudarlo. Pero aquí hay un elemento interesante que no debemos pasar por alto y es que debemos identificarnos. A diferencia de una persona que usa silla de ruedas, que ve cuando nos estamos acercando, una persona que tiene discapacidad visual, pues no está mirando quién se está acercando. Así que para usted garantizar confianza y tranquilidad de parte de esa persona, es importante que usted se identifique. Fácilmente, usted dice su nombre y si quiere puede decir pues dónde trabaja. Hola, yo soy Gracie de Conadis, ¿en qué puedo ayudarlo? Y eso va a garantizar que la persona va a tener mayor tranquilidad y mayor confianza a la hora de comunicarnos con ella. Siempre asegúrese de que la persona pues también está al tanto de que es con él o con ella que usted está hablando para que así la persona no tenga ningún tipo de confusión. Ahora, si la persona con discapacidad visual requiere moverse a otro lugar, ¿qué usted puede hacer? Sencillamente, usted se va a colocar en el lado contrario de donde la persona tiene su bastón y le va a ofrecer su hombro. Entonces va a tomar la mano de la persona de ese lado, la va a colocar en su hombro y así cuando usted camine, pues la persona se va a percatar cuando usted dobla a la derecha, cuando lo hace hacia la izquierda, si sube o baja algún tipo de pendiente o eslabón. Entonces, eso va a hacer posible que la persona pueda hacerlo con independencia. Recuerde, nunca usted va a sujetar a la persona, sino que debe permitir que la persona sea que se sujete de usted. Si van a pasar quizás por un campo más estrecho, pues lo más recomendable es que usted tome la mano de la persona de su hombro y sin dejarla de sujetar, lo coloque en su espalda. Entonces así la persona se va a colocar detrás de usted por si tiene que pasar por un camino más estrecho. Tan pronto haya pasado ese proceso, pues pueden volver a la posición anterior. Y recuerde siempre darle orientaciones a la persona sobre el entorno. Decirle, por ejemplo, la salida está 7 pasos a su izquierda o 5 pasos hacia el frente o 4 pasos hacia la derecha. Nunca decir aquí o allí, porque recuerde que la persona no ve. Entonces, lo más apropiado es que usted le dé orientaciones bien específicas de cómo desplazarse para que pueda hacerlo con total autonomía. Vamos a ver en el siguiente slide qué otras recomendaciones podemos tomar en cuenta. Si la persona tiene que sentarse a almorzar con nosotros o va a participar de una charla o de un panel y entonces tiene que sentarse, sencillamente usted coloca la mano de la persona en el respaldo de la silla. Eso garantiza que la persona pueda sentarse ella misma sin ningún tipo de dificultad, indicándole claro a través de la comunicación oral si tiene que hacerlo por la derecha o si tiene que hacerlo hacia la izquierda para que pueda hacerlo pues sin ningún tipo de dificultad. Y como les mencioné, si la persona tiene que retirarse, usted puede especificarle de manera clara si tiene que hacerlo hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia atrás o hacia el frente. En caso de que la persona requiera firmar algún tipo de documento, es importante que usted pues puede utilizar una regla o la propia cédula de la persona para que esto le sirva, ¿verdad?, como base y la persona sepa que tiene que firmar o encima del marco de la regla o encima del marco de la cédula. Y así la persona podrá estampar su firma exactamente en el lugar justo donde se requiere. Continuamos, por favor. Si la persona tiene algún tipo de discapacidad intelectual, ¿qué podemos hacer? Lo primero es no burlarnos de la persona. Tratar a la persona como queremos que nos traten a nosotros mismos, ¿verdad? Respetándola, tomándola en cuenta.
dedicándole el tiempo que la persona necesita. También no mostrar expresión de inquietud para que la persona pues pueda estar más tranquila. En vez de corregirla, debemos animarla. Y un punto muy interesante, no tratarlo como niños. Eso suele pasar a veces que un familiar o un amigo ve a una persona con síndrome Down y como todo el tiempo la ha conocido, pues cree que es un niño, pero no es así. Si tiene una edad de adulto, se tiene que tratarlo como tal. Pero debe recordar que es importante también tener paciencia. Bueno, esto es una habilidad blanda que todos debemos cultivar, no solamente para el trato con personas con discapacidad, sino para todas las personas. Tener paciencia es importante porque estamos respetando el ritmo de cada persona, recordando que todas las personas somos diferentes. Y algo muy interesante que no debemos dejar de mencionar es que cuando usted formule preguntas, las preguntas deben ser preguntas que requieran respuestas cortas, no hacer preguntas largas, sino que podemos también hacer preguntas guiadoras. Si requerimos de hacer varias preguntas, es lo preferible. En vez de usted hacer una pregunta larga, pues puede hacer una pregunta y cuando esa sea contestada, pues seguir con la siguiente y así le damos participación a la persona. Es importante también el uso de infografías. He recomendado eso en muchos casos. Usted crear imágenes, ¿verdad? Con informaciones cortas que puedan indicar procesos. Eso le va a garantizar mayor comprensión a una persona con discapacidad intelectual y va a garantizar también que ella sepa qué es lo que se está esperando de ella. Ahora, si es una persona sorda, ¿qué podemos hacer? A veces pensamos que esta es la condición que más dificultad da a la hora de comunicarnos. Lo primero es utilizar los términos correctos, como mencionó Ibelice al principio, ¿verdad? Porque nuestra primera impresión es importante y las palabras que utilizamos son parte de esa primera impresión. Entonces, los términos correctos son persona sorda o persona con discapacidad auditiva. Recordando que aún estos dos términos son diferentes. Persona sorda, ¿verdad? Una persona que usa la lengua de señas, en este caso Marcos, que es mi compañero de trabajo también, cuando interactúa conmigo, Marcos no es una persona con discapacidad auditiva, porque en ese momento no existen barreras de comunicación. Marcos entiende todo lo que yo le diga y yo entiendo todo lo que Marcos me diga. Ahora, cuando Marcos interactúa con una persona que no sabe la lengua de señas, entonces en ese momento se le genera discapacidad a Marcos. Pero Marcos sigue siendo una persona sorda. Por eso el término de discapacidad está en función de si existen o no barreras que impidan la participación plena y efectiva de la persona con autonomía e independencia. Ahora, el término que nunca debemos utilizar es sordo-mudo, ni mudo, ni mudito, ni el sordito, porque encima de que esos términos pues son incorrectos, también son ofensivos. Recordemos que la persona sorda, como mencionó ahorita Ibelice, pues no tiene nada en sus cuerdas vocales que le impida hablar. Con la ayuda de un logopeda o un terapista del habla, una persona sorda puede empezar a producir voz si nunca lo ha hecho. Y que cada persona sorda es diferente en función también de las oportunidades que ha tenido, sea que haya recibido terapias del habla, sea que haya recibido una formación mucho más adecuada o que haya tenido también el apoyo familiar. O sea que todos esos elementos forman parte entonces en el desarrollo de esta persona. Así que el término sordo-mudo no lo utilicemos, sino persona sorda o con discapacidad auditiva. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer para comunicarnos con una persona con esta condición? Lo primero es captar su atención. Para captar la atención de una persona con esta condición, lo primero que tenemos que hacer es, pues, hacerle una seña si está lejos. Podemos aletear nuestra mano o aletear los brazos si la persona está muy lejos y no nos está mirando para así captar su ángulo de visión. También podemos tocarle el hombro, podemos tocar su antebrazo para llamar su atención. Si estamos en un ambiente menos formal, podemos encender y apagar la luz del salón donde estemos también. Eso puede captar la atención de una persona con discapacidad auditiva. Y también pues podemos utilizar hasta el flash de nuestro teléfono. Todo lo que sea visual va a captar la atención de la persona sorda. Ahora, ya que usted tiene su atención asegurada, tiene que hablarle de frente, sin exagerar. No hay que hablar alto, no hay que hablar por sílabas, no hay que gesticular a la hora de hablar, sino que debemos hacerlo con total naturalidad. Sí, estando claro a una distancia prudente para que la persona sorda pues pueda leer nuestros labios y pueda entender lo que decimos.
El uso de expresiones faciales también es muy importante, porque muchas veces decimos más con nuestra cara que lo que decimos con las palabras. Por eso es importante que usted se asegure de que su expresión facial sea muy coherente con lo que usted está expresando. Así no le va a dar confusión a la persona sorda y va a entender lo que no pudo captar a través de su lectura labial, pues puede captarlo a través de su expresión facial. Pero algo muy importante es que usted puede comunicarse con una persona sorda a través de la lectoescritura. Si esta persona pues sabe leer, ¿cómo le puede preguntar a una persona sorda si sabe leer? Súper fácil. Usted va a usar su mano no dominante de la palma, la va a abrir y su mano dominante en dos y va a hacer esta seña que es leer y va a levantar sus cejas, que es un indicador de pregunta, cuando la pregunta va a recibir una respuesta que es cerrada, sí o no, y colocamos nuestra mano dominante encima de la ceja del lado dominante. Con eso estamos preguntando, ¿sabes leer? Si nos hace que sí, esto es que sí con el puño cerrado con el pulgar al frente, eso es sí, pues ya usted sabe que puede entonces valerse de la lectoescritura para poder comunicarse con la persona sorda. Ahora, si le hace así con esos 3 dedos, es que no. Quiere decir que si no sabe leer, entonces usted tendrá que buscar otro mecanismo para poder interactuar entonces con la persona. Continuamos, por favor. Es importante mencionar también que a la hora de usted escribirle a esta persona sorda, debe utilizar un vocabulario sencillo. Esto se da porque en general los oyentes enriquecemos nuestro vocabulario gracias a la audición. Entonces la persona sorda tiende a tener un vocabulario más reducido. Por eso, si usted se da cuenta con la expresión facial que no está entendiendo lo que usted le escribió, pues usted lo que tiene que hacer es reformular la pregunta o en el mejor de los casos utilizar un sinónimo también para la persona. Aquí tenemos ahora este acrónimo que significa te quiero en lengua de señas. Tenemos primero el meñique, que es la I de I en inglés, la L, que es love en inglés, y la Y, que es el meñique y el pulgar fuera, la Y de you. Entonces es I love you en lengua de señas. Esto es una señal que es internacional, es reconocida en todo el mundo por parte de las personas sordas. Si usted lo mueve de un lado a otro, puede representar un saludo o también puede representar una despedida. Así que dependiendo del contexto. Bien, vamos a ver ahora el alfabeto en lengua de señas. Creo que Marcos nos va a apoyar con ello ahora, por favor. Vamos a darle paso a Marcos en la imagen para que vea, se muestre. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Cómo dice ser mi nombre? Mi nombre. M, A, R, C, O, S. B, C, mi nombre. Se me mueve, me dice, hola, hola, mi nombre es la letra A, Marcos. Y un placer, como dice un placer. Placer. Un placer. Bien, ahí vimos la presentación. Muchísimas gracias, Marcos. Vimos la presentación de parte de Marcos, ¿verdad?
cómo utilizar el alfabeto para deletrear. El deletreo se utiliza para nombres propios, nombres de marcas y tecnicistas. Pero la persona sorda no siempre va a deletrear todo. Como ustedes pudieron ver, Marco con diferentes señas pudo decir, hola, mi nombre, deletreó su nombre y luego dijo, un placer conocerte. De igual manera, usted aprendiendo, pues puede también comunicarse con una persona sorda y así pues brindarle a esa persona el puente de comunicación. La siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí nuestra parte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Wow, yo quiero un aplauso fuerte. Qué lindo. Excelente, excelente. Lo disfruté todo. Ambas charlistas excelentes. Así lo dicen nuestros oyentes y videntes que están aquí con nosotros y en este marco de preguntas e inquietudes que está a mi mano derecha. ¡Wow! ¡Qué bien! Magnífica expositora, dice alguien. Bien, vamos entonces a darle lugar a, como anunciamos al principio, de que vamos a formular una conversación abierta con ustedes para darle paso a inquietudes y preguntas también de nuestro público. Bien, yo voy a empezar. ¿Existe a nivel del Estado Dominicano algún fondo o programa que apoyen programas que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad? Ok. ¿Podemos ir respondiendo a esa? Sí, sí, por favor, okay, sí. Ok, muy bien. Bueno, realmente, como ya les comentaba, existe el Consejo Nacional de Discapacidad como institución rectora, ¿verdad que sí? Somos una institución del Estado. Además de ello, existen diversas instituciones, asociaciones sin fines de lucros que también reciben fondos estatales, de manera que estas aportan un poco a la inclusión de las personas con discapacidad. Después, también las personas con discapacidad son incluidas en los diferentes programas de asistencia que conocemos como Progresando, la tarjeta de solidaridad. Esos beneficios que existen para la población también los recibiría una persona que tiene discapacidad. Pero básicamente, el trabajo que se hace desde las asociaciones sin fines de lucros y el trabajo que hacemos desde el CONADIS, que es un tema de políticas públicas, de manera que podamos ir como que logrando que las personas con discapacidad puedan ser incluidas en la sociedad, pero como que un fondo específico, no, y porque realmente lo que queremos es que las personas sean incluidas y cada día puedan irse desarrollando de una forma plena y puedan pues participar como cualquier otra persona y no que se queden en las casas recibiendo tal vez alguna asistencia. Bien, muchísimas gracias por su respuesta. Tengo otra inquietud también. Dice aquí, ¿resulta discriminatorio destinar un día a las personas con discapacidad? Bueno, Gracie, no sé si tú quieres responder, pero yo pienso que no es discriminatorio. Al contrario, esto creo que sirve para motivar, para utilizarlo para concientizar este mismo evento que estamos haciendo hoy en día. ¿Qué pasa? Que con él motivamos que otras instituciones pues lo hagan. Existe un día casi para muchísimas cosas, para muchísimas personas, y el hecho de que se saque un día para reconocer que existen estas personas, pues lo consideramos bastante importante porque muchas acciones pueden desprenderse producto de la celebración de este día. Gracie, si tienes algún aporte en ese sentido, pues me puedes ayudar. Adelante, Gracie. Sí, bueno, igual como menciona Ibelice, realmente así como existen diferentes días, ¿verdad?, para darle promoción a diferentes actividades, de igual manera debe existir también para personas con discapacidad. El asunto es que se pueda reconocer, eso le da mayor visibilidad también a la población. Entonces, por eso es importante pues incluirlo.
lejos de ser discriminatorio, pues es favorable. Bien, la que continúa dice si existen programas a nivel nacional para darles una inclusión social a las personas con discapacidad. Eso ya lo conversamos, claro que sí. Ella lo mencionó al principio de que hay instituciones especializadas. Otra inquietud es, ¿cómo se está trabajando desde los ministerios la inclusión? ¿Hay alguna estrategia ya diseñada en República Dominicana? Bueno, justamente desde el CONADIS se están trabajando esas políticas públicas en materia de discapacidad y para ser ejecutadas tenemos que trabajarlas con instituciones, con ministerios. Miren, como les comentaba al principio, el CONADIS es el órgano rector, pero es que CONADIS, por ejemplo, no le puede conseguir el trabajo a una persona con discapacidad, porque quien es la institución rectora en materia de empleo en el país es el Ministerio de Trabajo. Entonces, con ello tenemos alianzas. ¿Qué hacemos con el Ministerio de Trabajo? Bueno, nosotros capacitamos al personal de ellos en temas de inclusión laboral de personas con discapacidad, a los inspectores, a las personas que trabajan en las oficinas territoriales de empleo. Y no solo al Ministerio de Trabajo, sino que a los diferentes ministerios, a las diferentes instituciones, estamos trabajando un plan con ellos, con todos los programas que desde el CONADIS llevamos a cabo. Por ejemplo, el tema de la accesibilidad, para que una persona con discapacidad pueda ser incluida en una universidad, en un puesto de trabajo, los espacios deben de ser accesibles. Entonces, nosotros desde el CONADIS le ofrecemos un acompañamiento para que las instituciones puedan como que ir entre todos, vamos construyendo esas políticas que favorezcan la inclusión plena de las personas con discapacidad. Trabajamos muy de la mano con los diferentes ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, entre otros más. Y con las entidades financieras también estamos realizando un importante trabajo. María Isabel, si me permite un segundo, ¿cómo no? Solo lanzar el guante a la intervención de la licenciada Villavicencio. En el marco del proyecto Access nos encantaría trabajar en este tipo o nos encantaría colaborar con el CONADIS en la formación de políticas de accesibilidad e inclusividad para la educación superior. Yo estoy seguro que una PEC hará todo lo posible para que la voz del CONADIS se incorpore en los próximos años en el proyecto. Hay una tarea específica para la creación de una propuesta, lo que se llama un policy proposal para la inclusividad en la educación superior. Y desde aquí, en el primer contacto que tenemos con el CONADIS de forma oficial con el proyecto Access, yo lanzo el guante para que el CONADIS se implique en este proceso, si es posible, en la medida de los recursos que tengan disponibles. Son más que bienvenidos. Esto era lo único que quería decir. Disculpe la interrupción. Muchísimas gracias. Esta interrupción enriquece esta actividad. Porque esa es otra cosa que debemos propiciar, relacionarnos, unirnos. La unión hace la fuerza. Con su intervención también, usted quizás ha respondido esta siguiente inquietud que dice, ¿algún sistema de capacitación para la sensibilidad de docentes en educación superior? Quizás ahí está la respuesta. Claro, díganos. Y además, bueno, ¿quién le responde? Sí, díganos. Okay. No, díganos usted. Ok, muy bien. Desde el CONADIS tenemos el área de sensibilización, que es la que nos corresponde coordinar, y esa sensibilización, esa concientización va a todos los niveles, tanto a academias como a empresas, a instituciones del Estado, y esas formaciones en cuanto a concientización van focalizadas de acuerdo a la naturaleza de la institución. Ya tenemos unos años realizando esas capacitaciones que giran en ese sentido y entendemos que es el primer paso porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 8 nos llama a la toma de conciencia respecto a los temas de discapacidad y para que se pueda dar el tema de la accesibilidad, primero tenemos que concientizar, ¿verdad? Entonces, porque tenemos que como que desmontar esos pensamientos que las personas tienen en sus mentes para que puedan entender este tema y entonces ejecutar acciones que giren en ese sentido.
Con lo que, aprovechando con lo que comentaba el señor de nosotros de CONADI, claro que sí, estamos en la mayor disposición. De hecho, con educación superior siempre hemos tenido la intención de que se haga mucho más de lo que se está haciendo en este momento, porque tenemos, por ejemplo, muchas personas sordas que hoy se nos están quedando fuera de la educación superior. Y, o sea, estamos a la orden para coordinar cualquier acción en ese sentido. Con la señora Evelini puede tener nuestros contactos y, bueno, pues podemos coordinar. Un placer, licenciada Villasencia. Yo respondo, si me permite, María Isabel, respecto al tema de la capacitación en concreto, en un aspecto mucho más singular. Quiero decir, la experiencia que tiene CONADIS trabajando en concienciación en República Dominicana es mucho más amplia y mucho más ambiciosa que el proyecto Access, ¿no? Pero en particular en el proyecto Access tenemos prevista una serie de formaciones para profesores y para el personal de apoyo a los estudiantes con discapacidad, de las cuales ya se han dado algunas formaciones a nivel online, pero en los próximos meses y de cara sobre todo al verano del año que viene se va a intensificar esta tarea y van a llevar un apoyo tecnológico desde temas de accesibilidad hasta temas de política inclusiva, temas de concienciación, siempre en el marco de la educación superior y enfocado específicamente a profesores y personal de apoyo. Esto dentro del marco del proyecto Access. Bueno, tenemos un gran reto, doña Raiza, nosotros. Sí. Y lo asumimos con responsabilidad. Claro. Muy bien. Excelentes recomendaciones. Aquí tengo también a alguien desde Cuba escribiéndonos que está siguiendo nuestra charla. Muchísimas gracias por esa participación internacional. Hay algunas inquietudes, dice, ¿desde qué edad podríamos implementar la enseñanza del lenguaje de señas en las escuelas de República Dominicana? Gracie. Bueno, se estima que un niño ya a partir de los 5 meses puede aprender lengua de señas, lo que significa que desde el nivel más temprano se pudiera incluir también dentro de la educación escolar. Muy bien. Aquí alguien nos pregunta también, ¿qué tiempo le puede tomar a una persona con discapacidad auditiva? Me aprendí eso hoy. ¿Qué tiempo le puede tomar a una persona con discapacidad auditiva expresar palabras tal y como puede ayudar a otra persona con otra discapacidad para lograrlo? ¿Qué tiempo, más o menos? Eso depende mucho de las terapias de la persona y también del tipo de discapacidad auditiva que tenga, porque se estima que hay 4 niveles de discapacidad auditiva: leve, moderada, severa y profunda. Entonces, de acuerdo a la condición de cada persona y a las terapias que ella ha recibido, es probable que en un promedio de 6 meses en adelante, pues pueda tener un desarrollo significativo. Bien, siguen las felicitaciones. Alguien dice aquí, felicito a los organizadores de esta charla y darles las gracias por los temas tratados. Gracias a ustedes por habernos acompañado toda esta tarde. Y yo voy a cerrar con esta frase. Bueno, también hay otra persona que nos dice que si puede conseguir la grabación. Claro que sí. Tenemos la grabación, se hace al unísono y luego la vamos a colocar en el canal de UNAPEC de YouTube. En el canal YouTube de UNAPEC va a estar a su disposición todas las exposiciones de esta tarde. Bien, entonces yo quiero leer algo que dice aquí. Dice, me encanta. El entorno debe adecuarse a las personas que no eligieron vivir con una condición de discapacidad. Grandes oportunidades para insertar las transformaciones para una sociedad sin barreras. Me emocioné. Gracias por ese comentario. Bien, yo quiero darle un fuerte aplauso, que se oiga fuerte, con mucho sentimiento a estas personas que nos han acompañado esta tarde. Yo no sé decir abrazos en lenguaje de señas, pero yo hago así y lo hago así apretadito. Y bueno, decirles bye bye, decirles que los quiero
a todos, que gracias por habernos acompañado y sobre todo que conmemoramos este día tan especial para personas que no son especiales, porque todos somos especiales. Gracias de verdad por habernos acompañado y que pasemos feliz resto de la tarde. Muchísimas gracias.